Bueno, teniendo en cuenta los diferentes agentes físicos que nosotros podemos utilizar para la rehabilitación de las lesiones deportivas, podemos utilizar diferentes agentes físicos. En este caso nos vamos a referir específicamente a lo que es la radiofrecuencia o tecaterapia. O tecaterapia también es conocida, ¿no es cierto?, como las transferencias eléctricas capacitativas. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de radiofrecuencias, podemos decir que son ondas que se encuentran en el espectro electromagnético que van desde los 3000 Hz hasta los 30 MHz. Ubicado que a veces corrientes por debajo de esos 30 MHz van a ser utilizados precisamente para corrientes electroanalgésicas o estimulación eléctrica, o la electroestimulación precisamente, que es la que utilizamos nosotros para estimular los músculos. ¿Qué es lo que va a producir la tecaterapia? Lo que va a producir, uno de los efectos fisiológicos más importantes, va a ser un aumento, ¿no es cierto?, de la temperatura del tejido. Nos ayuda a aumentar el riego sanguíneo. Hay fenómenos que produce lo que es la radiofrecuencia o la tecaterapia, como las vibraciones iónicas, la rotación de las moléculas dipolares, la distorsión molecular. Pero para que estos fenómenos, digamos, que lo que va a producir la tecaterapia, necesitan que el tejido o la calidad del tejido tenga una buena absorción de esa radiación electromagnética, que también la zona donde se va a dispersar ese calor en ese tejido sea también de buena calidad. Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, cuando nosotros aplicamos la tecaterapia a nivel facial, como puede ser en los métodos de estética, no va a ser la misma absorción que si lo ubicamos a nivel de un muslo, al cual la superficie es mucho más grande. A nivel facial va a haber mucho más concentración de calor que en un muslo, porque la superficie es mucho más pequeña. ¿Cuáles son las cosas o efectos fisiológicos que esto va a producir por el calor o el aumento de la temperatura en los tejidos? Va a ser que va a producir un aumento de una hiperemia, tanto cutánea y profunda. Por eso ese es un calor que se da a través por la conversión, que es digamos, la característica principal de este elemento de fisioterapia, que es un calor profundo, pero de tipo de conversión. Esto significa que es un calor que va a penetrar, ¿no es cierto?, lo más profundo a nivel de los tejidos, que va a tener su diferencia con aquel calor superficial, con otro elemento que nosotros podemos utilizar, como son las lámparas infrarrojas o el calor infrarrojo, porque el calor infrarrojo da un calor mucho más superficial. Volviendo a los efectos fisiológicos, decíamos que iba a producir una hiperemia cutánea y profunda, también va a producir una disminución de la tensión arterial, va a haber un aumento de los leucocitos, y va a producir un aumento de elasticidad de aquellos, ¿no es cierto?, tejidos que son ricos en colágenos. Eso tiene un efecto muy terapéutico, por eso su indicación o su terapéutica se puede utilizar más que todo en aquellas que sea patologías tendinosas, como tendinitis de Aquiles, tendinopatías a nivel de rodilla, como las tendinitis rotulianas, o síndromes a nivel del hombro, todo lo que sea síndromes o de compresión, o síndrome, ¿no es cierto?, a nivel del tendón del supraespinoso, que son patologías tendinosas muy frecuentes, o epicondilitis también. Son lesiones muy frecuentes en los diferentes tipos de deportes. También se puede utilizar, ¿no es cierto?, en fibrosis, como en el caso, por ejemplo, en aquellos desgarros en el cual se han hecho crónico y en la zona de cicatrización, ¿no es cierto?, de ese tejido muscular, se ha realizado una fibrosis en el cual también este tipo de aplicación, de este tipo de tratamiento de calor profundo a través de la tecoterapia, también son de muy buenos resultados. Lo vamos a manejar precisamente con la sensibilidad del paciente. ¿Por qué? Como trabajamos, porque no todos los individuos presentan la misma sensibilidad, por eso vamos a trabajar, depende de lo que el paciente nos va manifestando. Hemos dividido en cinco grados, un grado 1, donde el calor que va a percibir ese paciente totalmente no lo percibe. Tenemos un grado 2 donde el calor es bastante tolerable. Ya es un grado 3, es una zona más, un calor muy agradable que no llega hacia el umbral del dolor. El grado 4 es un calor más intenso, donde ya ya estás al límite del umbral del dolor. Y el grado 5 es donde el paciente va a manifestar una sensación de quemazón o quemante, en el cual a veces puede ser poco tolerable. Dentro de las contraindicaciones, vamos a decir aquellos pacientes en el cual no podemos utilizar la terapia por tecaterapia, van a ser aquellos pacientes que presenten cualquier tipo de trastorno de la sensibilidad en la zona donde nosotros pretendemos aplicar este tipo de aparato.
en pacientes que presentan algún tipo de osteosíntesis, como puede ser una placa, un tornillo o clavos, pacientes que poseen marcapaso, aquellas mujeres que tengan en la zona donde nosotros tenemos que aplicar este tipo de procedimientos a un tipo de dispositivo intrauterino o EDU, y pacientes que tengan problemas, enfermedades neoplásicas o trastornos a nivel sanguíneo. La tecaterapia va a contar, ¿no es cierto?, con dos electrodos, un electrodo pasivo, en el cual nos va a producir un cierre del circuito, en el cual se debe colocar gel neutro para que posea una mejor conducción. Se lo coloca en una parte del cuerpo en el cual nos vamos a tratar. En este caso vamos a tratar una tendinitis del tendón rotuliano, entonces lo vamos a aplicar a través de la cara posterior de la pierna. Vamos a colocar gel en la zona a tratar y vamos a empezar a aplicar el tratamiento a través del electrodo activo. Aplicamos el electrodo activo sobre la zona a tratar, en este caso sobre el tendón rotuliano. Realizamos círculos pequeños, muy suaves, en el cual el paciente va a empezar a sentir una sensación de calor. Siempre el electrodo activo tiene que estar en constante o totalmente en contacto con la superficie a tratar. Vamos a trabajar con los tipos de paciente en un grado 3, donde el cual el calor que manifieste el paciente tiene que ser tolerable. El tiempo de aplicación que vamos a realizar dicho tratamiento va a estar dentro de los 10 minutos. El paciente va a seguir manifestando que siente una sensación de calor, y a medida que nos vamos acercando el tiempo de aplicación, vamos a observar que en la zona se va a producir una hiperemia o un aumento del riego sanguíneo, en el cual la coloración a ese nivel de la piel va a ser de color rojizo. De estas maneras quisimos mostrarles, ¿no es cierto?, a ustedes una de las formas o uno de los equipos en el cual nosotros los especialistas en kinesiología deportiva podemos utilizar, ¿no es cierto?, fuera de los procedimientos comunes que se utilizan normalmente en los tipos de tratamiento de lesiones, algo novedoso como es la radiofrecuencia, que es muy utilizado en las tendinopatías precisamente y en las lesiones musculares crónicas. Muchas gracias.